Bueno, primero saludarlos. Buenos días a todos los integrantes de la red. Buenos días a los integrantes de la Escuela Washington Menega, Titi, Buenos y días. nuestros colegas de San Fernando College. Nos reunimos hoy día porque continuamos con esta programación de charlas relacionada fundamentalmente con el objetivo de ADECO, que es fortalecer las capacidades directivas e instalar habilidades en la práctica del equipo directivo, ¿ya? Y una parte importante del convenio dice relación con que tenemos que considerar aspectos socioemocionales y tenemos que responder al impacto social y personal que ha provocado en los estudiantes esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, dentro de la programación que nosotros hicimos y dentro de los objetivos específicos de fortalecimiento, hay uno que se enfoca en que tenemos que generar estrategias de colaboración en relación al fortalecimiento de aspectos socioemocionales, ya sea en los equipos, ya sea en los colegios, en los estudiantes, en sus familias, ¿ya? Entonces, a partir de este objetivo específico de fortalecimiento, que tenemos que generar estrategias de colaboración para aspectos socioemocionales, hoy tenemos una charla que tiene que ver con estrategias de contención socioemocional, ¿ya? Esta charla es dada por Pablo Ruiz, psicólogo y encargado de convivencia escolar del Colegio San Fernando College. Para anunciar al tiro, antes que se nos olvide, ya están disponibles en el canal de YouTube ADECO 2020 SFC los videos de las sesiones anteriores, ¿ya? Y a sus correos se les envió esta semana los PPT de los documentos de las sesiones anteriores y hoy día se les va a enviar el que corresponde al de hoy, ¿ya? Este ciclo de charlas va a continuar la próxima semana. El otro jueves vamos a ver el trabajo telemático en el contexto de la suspensión de clases, ¿ya? Pero siempre abordado desde lo socioemocional, porque ahora vamos a comenzar por esa área. Así que voy a dejar con ustedes a Pablo, que es nuestro expositor del día de hoy. Espero que tengamos una buena jornada. Y bueno, Pablo, te dejo con la palabra. Ya. ¿Se ve en la pantalla? Sí, Pablo. Sí, Pablo, se ve bien. Gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Estrategias para la contención socioemocional. Quisiera explicar algo en la previa, ya que tenemos aquí un momento para mirar la lámina, de que este taller ojalá se pudiera entender como una ayuda, como un autocuidado, pero también de alguna forma responde a una demanda que surge del profesorado por bastante tiempo y no tiene que ver con la pandemia o la suspensión de clases, sino que también con los momentos cuando teníamos clases y también asistíamos a una crisis de la salud mental bastante grande en nuestro país, que es una cuestión que la conocemos y sabemos que lamentablemente no se otorgan atenciones como corresponde, y nosotros en las escuelas, en los colegios, nos toca atender esa diversidad de circunstancias y de situaciones, no tan solo con los estudiantes, sino que también con nuestros apoderados. Así que vaya este taller como autocuidado, pero también como aprendizaje. Así que una solicitud sería un poco a poner atención en ciertos conceptos. La idea también es aterrizarlo un poco y dar también luces con respecto al trabajo que se va a realizar en el próximo taller, que tiene que ver con la irrupción de lo telemático en el trabajo a partir de esta suspensión de clases presenciales. Así que vamos a dar comienzo. Mi nombre, bueno, me presento, que es la vez que me toca exponer. Soy psicólogo clínico y encargado de convivencia escolar. También debato mi tiempo en la radio, en una radio de acá de San Fernando, como panelista invitado, en general siempre tratando este tipo de temas. Bueno, quedamos claros en esta introducción de que los actores involucrados no son solamente los estudiantes, son sus familias, y nos vamos a ir topando cada día más, yo creo, con una explosión de consultas de
de toda índole y no siempre con el mejor de los tratos, debido a, bueno, la pandemia, debido al cambio estacional. Estamos en primavera y todos quienes trabajamos con estudiantes, todos quienes trabajamos en el área de la salud mental, sabemos que en estas fechas, debido a múltiples consideraciones, desde la mayor luminosidad del sol, que otorga vitamina D, que se transforma en serotonina, y que, claro, la serotonina es casi la denominan la droga de la felicidad, pudiera causar algún tipo de consecuencia y de impacto también en nuestra personalidad. Apoderado, estudiante, nosotros mismos, que muchas veces cargamos con la responsabilidad de equipos bastante grandes y difíciles de coordinar a través de esta forma telemática. Por eso es que es importante considerar el próximo taller como una forma, una manera de comprender de que tan mal no vamos en general dentro de los equipos y que sí, efectivamente se puede mejorar a futuro. Y también, bueno, qué decir de las docentes y también de nuestras familias que se han visto afectadas en algunos casos debido a que permanecemos, creo que ustedes también lo harán en mayor medida o en menor medida, muchas horas del día conectados frente al computador, mientras en nuestras casas todo sigue ocurriendo, cosa que a la larga termina por causar un daño que en muchos casos se podrá comprender y entender, pero se restan horas y calidad de vida. Pablo, puedes ponerle habilitar edición para que pueda ir avanzando las diapos porque todavía estamos en la primera, en pantalla. ¿Y dónde pongo eso? Por favor. No, es que acá arriba, ¿Ya? para que se pueda, o lo puedas compartir bien, porque todavía está No te en la creo. primera diapositiva. Y ahí eso como pongo, mira, dice, bueno, detener Es video. que aparece con vista protegida, si es que yo no me equivoco, ¿no? Arriba, es un No, lo amarillo, o dice lo veo acá. solo yo. No lo No, ves tú. todos, todos. Sí, está Todos bien. lo vemos. Habilitar Hola. edición. Pablo, arriba hay una vista protegida. Hay que apretar ahí, habilitar El edición. PowerPoint, Hay un Pablo. Está signo en de rojo arriba, exclamación. Pablo, y después amarillito, Damasco. No, no aparece nada de eso a mí. En el Sí. PowerPoint. No te creo en el PowerPoint. Hay que poner en presentación. Sí, Sí. mira, Ana, Pero lo voy a dejar de Ana, compartir. ya. Ya, Abajo. perfecto. Ya, lo ¿Quieres que lo dejamos. comparta yo, Pablo? Porfa, porfa. Ya. Dame un segundo. Ahí nos evitamos el mal rato. Así que todos estábamos como cambiar a la diapo, ¿no? Yo pensé que todavía estaba en la introducción. Ya. Ese. Pasamos, ahora vamos a, claro. Gracias, Belén. Bueno, previo a la pandemia estábamos un poco todos asistiendo a estas dos láminas. Teníamos estudiantes en donde diversos estudios señalaban de que se producía un deterioro por esta adicción a los smartphones, por esta adicción también al juego nocturno, que muchas veces convertía la noche en día y finalmente nos hacía tener en la escuela estudiantes zombies, un poco así como mucho sueño, muy agotados, y nuevamente con mucha necesidad de estar hiperconectado con su teléfono en la mano. Nosotros buscábamos estrategias para poder atender esa situación, en muchos casos de plano prohibiéndola, en algunos otros casos de una manera más proactiva, tratando de integrarla a las prácticas cotidianas de nosotros como escuela. Pero era materia sin lugar a duda de discusión, porque nada en definitiva nos lograba dejar tranquilos ni conformes porque seguía generando ruido el uso de los teléfonos dentro del estudiantado. Y qué decir, el uso de computadores también nocturnamente que generaban estos coletazos en el día a día dentro de la escuela. Claro, lo que no sabíamos es que en marzo le íbamos a pedir y le íbamos casi a solicitar por favor a nuestros estudiantes que tomaran contacto con las tecnologías, que se metieran al mail, que estuvieran ojalá la mayor cantidad de horas conectados a una pantalla. Eso, sí, efectivamente nos deja un poco considerando de que no somos nada, como dice el dicho, y claro, es así un poco, no somos nada. Tenemos el tecnoestrés, que es una situación que antes estaba relacionada al WhatsApp y al email.
en donde muchos, ahí cada cual verá sus culpas en esto, vivían observando constantemente su smartphone o su computador, revisando si es que le había llegado un mail para poder dar respuesta, porque si no daban respuesta se sentían sumamente complicados o mal, que es una cosa que cuando estamos trabajando sabemos que tenemos que con inmediatez responder, pero muchos no toman un límite que no requiere que seamos nosotros mismos que tenemos que responder, sino que muchos quienes nos envían los correos no limitan un poco ese trabajo que tiene que ver con el tecnoestrés y en horarios que son indudablemente y absolutamente no necesario enviar un mail, también se puede hasta considerar una vulneración de derechos, ya que no es necesario contestar un correo a las 12 de la noche, salvo que se tenga la confianza realmente de mandarlo, pero por obligación no. Y eso es lo que ocurrió un poco antes, eso era la previa a la pandemia, antes de que llegara este teletrabajo de forma forzada, porque eso es lo que es. No estamos haciendo esto por gusto, porque sabemos todo íntimamente que no está saliendo bien, y eso es una realidad. Ya veré. En el mundo también anterior observábamos que los medios tecnológicos nos bloqueaban las relaciones entre nosotros mismos, nos distraían, nos sentábamos en mesa a almorzar con nuestra familia y muchas veces teníamos el teléfono como acompañante. Y podíamos estar 3, 4 personas y las 4 personas al mismo tiempo con el teléfono en la mano, sacándole fotos a la comida, poniendo en el estado del Facebook o de la red social que sea, aquí feliz con mi familia, con mi madre, con mi padre, y siendo que la verdad uno miraba las caras de las personas que escribían esos estados, no eran de felicidad, eran de apremio por escribir más rápido y tomar la fotografía y subirla a la red y constantemente estar viendo cuántos manitos, deditos parados tenían para arriba. Y creo que, claro, lamentablemente eso generaban distracciones, como dice esta lámina, y bloqueaban en definitiva el contacto y la emoción entre nosotros, que es fundamental para tener relaciones sanas. Vamos a ver. De pronto, marzo del 2020 nos cambia la vida. Creo que fue el 14 o el 16 de marzo, cuando se reúnen las municipalidades y toman una determinación, conversan en la moneda, se suspenden las clases. ¿Y cuál era la herramienta que teníamos más cercana? Era el WhatsApp. Eso era lo que teníamos, y el email, que es un tipo de modo de comunicarnos bastante sencillo, bastante ágil por lo demás. En el caso del WhatsApp es un medio de comunicación sincrónico, está ocurriendo en el momento. En el caso del mail asincrónico, uno lo puede revisar si quiere 10 años más adelante. Y nos lanzamos a este trabajo, lo teníamos que hacer, no teníamos otra opción. Pero claro, toda esta cuestión que ocurrió en el Festival de Viña cuando se presenta el humorista Jorge Ali, un poco se convirtió en realidad. Estos chats grupales, estos chats de colegio, el quedo atento a tus comentarios, el que se mejore, y de repente 20 minutos después de algo que se estaba conversando aparece el descolgado y dice, no sé, que se mejore, y estaban hablando del enfermo, y ya dejamos de hablar del enfermo, y eso terminó generando conflictos serios, y recordemos que eso fue desde marzo hasta una cierta cantidad de semanas, una vez que de alguna forma el ministerio nos entrega alguna directriz un poco más clara. ¿Cuál es el problema del WhatsApp? Claro, no hay una distracción, no hay un hilo conductor, hay más de una reunión a veces, y no a veces, casi siempre. Se contestan mensajes en momentos que no corresponden, y hay gente que los envía en momentos que no corresponden. El miedo a la ausencia, no tener nada que decir. Siempre se espera de que uno esté muy fresco y vivo a la jugada y que conteste el mensaje, y de repente uno anda comprando
cecina, ¿cachai? O pan, y le preguntan por la planificación de no sé qué materia o qué ramo, y uno no está las 24 horas del día conectado y no sabe qué decir, y muchas veces eso genera estrés. El miedo a la ausencia no tiene nada que decir. Responder por responder, claro, sí, de acuerdo. Y de pronto esa respuesta, no hacerse cargo posteriormente cuando por defecto se ha tomado una decisión. ¿Están todos de acuerdo? Claro. ¿Y de acuerdo de qué? Y muchas veces pararon el dedito sin saber qué es lo que se estaba preguntando. Choque de involución de la conversación. Bueno, la falta de contexto, si uno no está con una pantalla de 10 metros de repente en una conversación que es muy larga, la verdad que se pierde el contexto, por lo tanto uno no sabe cómo comienza la conversación o el tema a tratar. El yugo de la última vez visto, no está contestando ella, él. Voy a revisar en su chat hace cuánto fue que se conectó. Miren, no me está contestando. Bueno, ahí tenemos otro elemento que nos llama la atención y que también es generador de estrés. Por eso muchas hábiles por ahí le ponen eso, los tickets, que nunca quedan en verde, siempre quedan como jamás, que quedan como que le llegaron, pero nunca que fueron vistos. Y la indivisión de lo personal y lo profesional, ya cuando nosotros estamos en la casa, ella o él, y estamos constantemente con el teléfono, y eso en algún momento termina por generar algún conflicto dentro del seno de la familia. Bien, Belén. Bueno, todas estas cuestiones van terminando por generar un conflicto de tipo emocional que nos convierten en una bomba de tiempo, y lo que podíamos hacer fácilmente por ahí por abril, de repente a finales de septiembre ya nos empieza a costar un poco. Empezamos a responder de una manera distinta, tenemos menos paciencia. Para los que lloran, andan un poquito más llorones, sentimos mucha necesidad de dormir, estamos con trastornos del sueño, pudiendo dormir quizá una mayor cantidad de horas no lo estamos haciendo. Tenemos consumo de toda índole, los que nos gusta el cigarrito más cigarro, el que le gusta el trago un poquito más de trago, y eso va configurando un poco un deterioro dentro de nuestra salud, bueno, física, que duda cabe, pero también psíquica, cuestión que a la larga termina por afectar no solamente a nosotros en lo individual, sino que también a nuestros equipos, una vez que no nos damos cuenta de que esto que nos pasa está afectando lo que conversábamos la semana pasada, la comunicación dentro de los equipos de trabajo, en donde lo personal, lo propio, lo individual, lo casero, muchas veces uno lo lleva a los grupos de trabajo, cuestión que definitivamente no corresponde. Por eso, cuando se me plantea la necesidad de realizar este taller, yo trato de pensar en varias aristas. Una es la terapéutica, otra es la de la información, tratar de aterrizar a cómo fue que llegamos a este momento. Desde la terapia a dar alguna estrategia, y esa estrategia se denomina Conócete a ti mismo, que es una estrategia de intervención en contexto de suspensión de clases presenciales. El Conócete a ti mismo estaba en el templo de Delfo, que era dedicado al dios Apolo en la Grecia antigua. Y ellos desde aquel momento vienen dándole un poco vuelta a lo mismo en lo que estamos hoy día. ¿Cómo es que una terapia logra ser efectiva? ¿Son las virtudes del terapeuta? ¿Es el taller que es bueno o malo? ¿O soy yo quien de alguna forma tomo lo que me sirve? Lo que no me sirve lo desecho, y lo que me sirve también lo asumo como una herramienta de autoconstrucción. Imaginémonos que estamos con un mazo en la mano y con un cincel en la otra, y estamos construyéndonos a nosotros mismos. No es posible que otro llegue a cambiar tu vida. Somos nosotros quienes podemos salir del embrollo o podemos avanzar en este conflicto que se configura la vida, porque es así. Ayer en una conferencia en la que estábamos exponiendo, alguien preguntaba, ¿hay algo positivo en esta pandemia?
Y no me la preguntaron a mí, pero yo igual tenía ganas de meter la cuchara, pero no lo hice, por respeto. Y resulta de que sí, aparecieron varias opiniones, sí, que hemos tenido la oportunidad, que nos hemos contactado, que esto, y yo me mordía la lengua y por suerte me la mordí porque yo creo que no hay nada bueno en esta situación. Esos que hablan de que estamos con la familia más tiempo, no hay nada bueno, estamos obligados. Y la obligación de por sí genera conflicto. Si esto fuera debido a una voluntad de las partes, bueno, ahí estaríamos perfectos, pero estamos obligados. Y lamentablemente la obligación genera en el individuo, en el ser humano, una cuestión súper razonable. El efecto de rebeldía, el efecto de la inquietud. Y la inquietud genera estrés, sin lugar a dudas. Y la única forma de trabajarla no es yendo al psicólogo, que probablemente te puede dar la herramienta, es conociéndote a ti mismo. Vamos, Belén. Déjame correr esto un poquito. Bueno, esta inscripción estaba en la entrada del templo del dios Apolo, en Delfos. Y era interpretada como el saludo que el dios dirigía a los visitantes de su templo, deseándoles sabiduría. Imagínense ustedes la trampa que ya hacía este dios, porque resulta que la gente iba en busca de sabiduría. Y el oráculo, en definitiva, era como el psicólogo, el psiquiatra. Y el templo ya de entradita les decía, el problema es suyo, caballero, señora. Acá vea lo que dice en la puerta y después no hay reclamo, no se devuelve ni con boleta la plata que tenían que llevar. Y porque la sabiduría es algo que definitivamente se encuentra en nosotros mismos. Una persona que en el sentido griego se conoce a sí misma es alguien capaz de gobernarse a sí misma. Ese término de gobierno, gobiérnate, un poco chacotero, pero es verdad. Yo creo que hay momentos en donde tenemos que gobernarnos, darnos cuenta de que ese conócete a ti mismo también tiene que ver con fuerzas que muchas veces son irrefrenables y no del todo buenas que nosotros tenemos, y que a veces sacamos y ponemos en juego y en tensión encima de las relaciones de la mesa. Y el gobierno de ti mismo significa conocernos, saber nuestros lados malos, también los lados buenos. Trabajar aún mejor, que mejoren estos lados buenos, pero los lados malos, ojalá guardarlos en un buen lugar hasta que tengamos tiempo de trabajarlos, porque si no, claro, vamos a vivir en crisis y el único culpable va a ser uno. O sea, no tenemos que echarle la culpa a nadie que se nos ponga por delante y que nos dice algo y que nos quiebra, ¿no? Somos nosotros quienes tenemos que saber cómo actuar en ciertas situaciones. Para eso hay que gobernarse. ¿Quién soy? Que es una de las frases que son más potentes dentro del conócete a ti mismo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son como las grandes preguntas que uno define en la terapia también. ¿Quién soy? El de dónde vengo es una forma de hacer una arqueología acerca de quiénes somos. Y a través de esta arqueología comprendernos en el hoy y en el presente. Para que en ese momento tener como un objetivo a donde voy, sin centrarnos tampoco tanto ni angustiarnos en ese camino. Porque acá en este momento, hoy día que estamos reunidos frente a esta pantalla, es lo que está ocurriendo y que está pasando. Lo que ocurrió ayer ya fue. Lo que pasa mañana no es tema para nosotros, según nuestra condición de este humano infalible, a prueba de todo, no debiéramos estar en la casa en este momento frente a un computador. Nosotros debiéramos estar en nuestro colegio porque somos seres humanos y así lo habíamos definido a principio de año, que el año escolar empezaba en tal momento y a tal momento se cerraba y se realizaba en el colegio. Y no fue así. Conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor y adquirir conocimientos sobre la propia naturaleza y las limitaciones. Muchas veces llega a la consulta gente que no da cuenta a veces de sus propias limitaciones. El ejemplo que siempre tengo en mente, una señorita llegaba con una queja constante que ella no lograba lo que se proponía. Y me decía, yo lo decreto, y que el decreto aquí, que el mandato, y de verdad creo yo de que no hay decreto.
no hay ley de atracción, no hay absolutamente ninguna de esas cosas que se han creado para engañar lamentablemente al ser humano, si no se basan en nuestras reales circunstancias, en nuestra capacitación. Un poco dándonos cuenta a qué trabajo eran los que ella postulaba, ninguno tenía capacitación, no tenía los méritos, no tenía ninguna de las características solicitadas en el perfil de cargo. Bueno, eso es un poco gobernarse, saber lo que podemos hacer y lo que no, porque si no vamos a ir constantemente en la frustración. Vamos, Belén. Gracias. De este modo, el autoconocimiento es un paso previo para la asunción de cualquier tarea o labor de importancia que conduzca a la gloria o a la sabiduría. Bueno, la gloria no tiene que ver con cuestiones religiosas, tiene que ver con sentirse bien, con estar un poquito conforme y feliz, o por lo menos cada mañana al levantarnos, todos lo hacemos, creo yo, tratar de hacernos una revisión y decir, bueno, el ánimo cómo anda, bien, eso es la gloria. Creo yo que es a lo más que podemos optar por estos días. Conócete a ti mismo, entonces, la obligación de cada individuo. Comprenderse, aceptarse, estudiar la propia alma. La alma, quiero parar aquí, el alma es como concepto, es otro concepto muy antiguo, la psicología, el estudio del alma. Psique significa alma. Por tanto, allá cual el que quiera darle la significación, a mí me gusta el concepto alma más allá de lo que es la psicología. Me gusta el concepto alma desde la emoción. Y hay veces que despertamos mal, atravesados, y esos días son re malos. Hay que dejarlo pasar nomás. ¿Qué es el verdadero objeto de conocimiento de una persona? Pues solo así el individuo podrá orientar su propia vida y sus acciones de acuerdo con sus propósitos e intereses. Hay dos grandes días en la vida de una persona, el día que nace y el día que descubre para qué. Podríamos agregarle un tercero, el día de la muerte, que también es, pero como no sabemos lo que viene posteriormente, la verdad que es poco claro. Pero a nivel motivacional, el día que uno nace, en terapia de regresiones, que es la terapia que practico, uno cuando está ahí antes del parto, en el primer día, en la concepción, cuando el ser humano es un huevo cigoto, le pregunta al alma, ¿a qué viniste a esta vida? Y muchas personas cuando están en la fase previa de la terapia, cuando uno está haciendo la regresión solamente, no la reconstrucción, no saben a qué vinieron a la vida. Y es una pregunta que se las dejo planteada a ustedes, ¿a qué vinieron? ¿Cuáles son sus objetivos? O cuando eran niños, ¿qué querían ser? Creo yo que son respuestas que son muy importantes de darnos nosotros mismos, no que nos la digan que tú eres muy bueno para esto, no, de repente hay gente que es buena para una pega, como lo hemos visto, pero no es la que ellos quieren hacer, sino que son estudiosos nomás. Para crecer y alcanzar todo lo que te propongas, primero debes conocerte a ti mismo, tus puntos fuertes y débiles, tus objetivos, oportunidades, tus hábitos tóxicos y exitosos. Bueno, acá creo yo de que el hábito tóxico todos lo tenemos, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano, es muy normal. Despertar de repente los días lunes, con el pie izquierdo pudiera ser, debido a las resacas del fin de semana, y uno decir el día lunes, ay, tengo un poquito de penita. No, ahí hay un hábito tóxico que probablemente hay que revisar y darnos cuenta de que, claro, a cierta altura, a cierta edad, no todas las cuestiones nos hacen como cuando éramos jóvenes y ya el cuerpo no funciona de la misma manera. O el hábito tóxico de la inseguridad o de la celopatía. Y así sucesivamente. Todos esos hábitos deben ser erradicados de alguna forma o administrados. No nos pongamos tan talibanes, de tal manera de que podamos encontrar ese concepto, el éxito, que probablemente es como mucho, como que se me pasó como concepto porque es muy grande. Y creo que no sé si es lo que buscamos todos, ser felices, la gloria, que es un poco lo que está más arriba de lo que buscamos. En ese sentido, conócete a ti mismo, una frase fundamental en la inteligencia emocional. Y el paso previo a centrarnos en el tiempo presente con el objetivo de vivir de una forma más plena, sin juzgarnos a nosotros mismos, a nuestro alrededor, que es probablemente el dolor más grande que tenemos cuando nos sentimos mal,
el echarnos a nosotros mismos las palas de mala onda. El cómo no podemos, que yo antes me la podía, que me despertaba, que yo enfrentaba las cosas de la vida de una manera distinta, y ahora qué me pasó, que estoy así. Bueno, en ese momento un poco uno tiene que tomar distancia del problema, descansar. Creo yo que una mente cansada hace que uno genere pensamientos negativos. Y si anda negro, si anda oscuro, sin lugar a duda las cosas que van a ocurrir a su alrededor van a empezar a salir mal. Hay que ganar terreno al pasado. Mucha gente vive pensando en lo que ocurrió, en lo que pasó, con miedo que vuelva a pasar, con trauma, que es parte del problema psicológico que tenemos todos los seres humanos, que no resuelto se convierte en síntoma y no tiene forma. Y hay días que nos despertamos con angustia y decimos, pero ¿por qué siento esto? Bueno, si mira tu vida para atrás, te han quedado las tremendas embarradas, ese es el síntoma. Ahora, que si no se resuelven esos síntomas, bueno, un día va a ser angustia o va a ser ansiedad, el segundo día va a ser angustia, el tercer día va a ser crisis de angustia y el cuarto día, crisis de pánico. Así funcionan los síntomas. El que no se dé cuenta de eso, bueno, va a toparse con esta cruda realidad. Quien vive pensando en el futuro también, bueno, no avanza en definitiva porque deja de vivir el presente, que es una cuestión, condición sine qua non para estar tranquilos, si es hoy cuando nosotros estamos viviendo. Hay una canción de Cerati, Hoy es para siempre. Y creo que viene muy a colación un poco de lo que estamos conversando. La contención emocional, el conócete a ti mismo, es aquí, en el ahora. No es ayer. Probablemente el ayer nos servirá para comprender el hoy. No es mañana, porque sabemos ya que el ser humano no controla muchas de las cosas de la vida, que un golpe que hemos recibido en marzo y que ojalá no nos venga un segundo golpe más grande en general para todos. Belén. Acá entramos en materia de estudio. Resulta de que cuando uno hace una terapia y uno se pregunta cómo una persona puede conocerse a sí mismo, es difícil, por eso de repente las terapias son más largas. En general a mí cuando me preguntan cuánto puede ser lo mínimo, porque con toda lógica y razón no están los medios disponibles económicos como para que una persona se someta a una terapia de largo aliento. Y uno no sabe qué responder porque son tantas las variables con respecto al tema, pero mínimamente son estas 5. La autoconciencia, la autorregulación, la toma responsable de decisiones, las habilidades sociales y la conciencia del otro. Estos son los conceptos básicos del proceso de conócete a ti mismo. Adentro hay una sigla, ACE. ACE es aprendizaje socioemocional. ¿Por qué es importante trabajar estos 5 puntos y lograr darnos cuenta de que guardan mucha relación con el conócete a ti mismo? Porque estos 5 conceptos son a la hora, todos conocemos acá el decreto 67, voy a tratar de hacer un resumen. El 31 de diciembre del 2018, el último día del año, sale publicada una ley o un decreto, que es el número 67, en donde se definen nuevas formas de calificación, de evaluación. Y dentro de esta se le dan un sinfín de garantías a los estudiantes de derecho, se otorgan responsabilidades a los UTP, a los directores rectores, en donde esto para eventualmente promover o dejar repitiendo un estudiante tienen que considerar un sinfín de temas y se le denominan como general socioemocionales, problemas socioemocionales, conflictos socioemocionales. Nosotros hemos ido a los consejos de profesores y le hemos dicho a los profesores, ustedes tienen que considerar para evaluar, para calificar un estudiante,
la situación socioemocional, y todos hemos dicho, qué bien, ya, lo vamos a considerar, pero ¿quién sabe lo que es lo socioemocional más allá del sentido común? ¿Por qué uno, si le explican bien un problema, todo es socioemocional? Absolutamente todo. Se me viene a la mente el caso de la doctora Cordero cuando explicaba las licencias médicas que a ella le solicitaban y que ella defendía diciendo que no eran falsas, que ella ponía depresión, pero esa depresión era porque iba un pariente que se le había muerto, el familiar en el sur, por lo tanto necesitaba 15 días de descanso para poderlo visitar al deudo, a la familia y realizar un duelo como corresponde. Por tanto, ella consideraba que eso no era falsear, sino que era un factor socioemocional. Esa persona requería viajar para realizar por completo su rito. Bueno, ahí tenemos un temazo, porque efectivamente lo que decía la doctora Cordero es cierto, y se enmarca dentro de lo que es lo socioemocional. Por tanto, a nuestros estudiantes, cualquier tema que vivan al interior, al seno de su hogar, tiene que ver con este factor, el aprendizaje socioemocional. Por tanto, efectivamente nos afecta a nosotros como equipos directivos y tenemos que conocer cuáles son para aterrizar un poco los conceptos, porque no todo, creo yo, que podría ser considerado como la cuestión socioemocional. ¿Qué significa? Para atrás, Belén, porfa. Gracias. ¿Qué significa aquello denominado socioemocional? ¿Por qué es tan relevante considerar el concepto de manera terapéutica desde lo personal y en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, por lo mismo que estábamos comentando. Para conocerse a sí mismo hay que tener pasadas estas 5 pruebas que vamos a describir un poquito ahora. Vamos. La autoconciencia es la capacidad de reconocer con precisión las propias emociones. Cuestión difícil. Bueno, pero no es tan difícil. Uno es como cuando le piden tomar y contar hasta 10. Cuando sepa que viene una circunstancia, o cuando viene, como me dicen en la consulta, me viene la crisis, la ansiedad anticipatoria. Uno sabe que le va a venir algo. Y como que en el momento que sabe que le va a venir algo, empieza a venir. Bueno, eso es conocer con precisión las propias emociones, evitándolas. Evitando pensamiento, creo yo que va por ahí un poco la solución del conflicto de la autoconciencia y tratando de poner otro. Bueno, eso es un trabajo arduo también y corresponde a algo terapéutico, no solamente voluntad. Todo esto influye en el comportamiento. La capacidad de evaluar con precisión las fortalezas y limitaciones propias con un sentido de confianza, optimismo y una mentalidad de crecimiento. Bueno, si ponemos a disposición las emociones, los pensamientos y los valores y sabemos dominar un poco estas fuerzas inconscientes que son las que nos causan dolor, como son la melancolía y otras tantas que son las que nos afectan, la ansiedad, la angustia en los momentos en que no debemos, podemos crecer sin lugar a duda, y ese crecimiento va a ser personal, individual, pero también laboral si es que queremos centrarnos en el asunto de la pega. Autorregulación. Capacidad de regular de manera autónoma las emociones, los pensamientos y los comportamientos propios en diferentes situaciones. Controlar eficazmente el estrés, controlar los impulsos y motivarse. La capacidad de establecer y trabajar hacia objetivos personales y académicos. Este punto ya es difícil. O sea, si no hemos pasado el de autoconciencia, es muy difícil regular de manera autónoma, inconsciente las emociones, que es un poco la búsqueda de la gloria, como se definía atrás en láminas anteriores, el sentido de estar bien, tratar de gobernarse para no sentirse mal uno. Si de más que uno va por la vida haciendo sentir mal a los demás porque no han cumplido con las fechas, porque no han entregado los trabajos, porque cualquier motivo, pero de paso, claro, se olvida de que la comienza a pasar mal. Y muchos sabemos que en estas fechas, y probablemente más de alguno en el equipo, nos sentimos sobrepasados por algunas situaciones, y es natural, normal. Y también es bueno porque es una señal de alerta. Qué malo es cuando muchas veces vamos por la vida sin sentir el cuerpo, porque llega el momento en que nos da una enfermedad. Prefiero 1000 veces ir al psiquiatra o al psicólogo
que ir al médico para que me trate el cuerpo. Capacidad, bueno, entonces la autorregulación es algo bien complicado, que hay que tratar y trabajar de manera terapéutica. Pero, antes de cambiar, Belén, quiero informar que todos estos dos, autoconciencia y autorregulación, hay que considerarlo para evaluar en nuestros estudiantes a la hora que cerremos el segundo semestre. O sea, si sabemos que tenemos un estudiante que su autoconciencia, autorregulación no ha sido trabajada y producto de ello no logra dormir en las noches, pasando conectado toda la noche jugando, que les quitaron el computador, que llora, que está melancólico, que hoy en esta fecha en octubre ha tenido pensamientos, ideaciones suicidas, que lo ha intentado, que está angustiado, que está ansioso, con crisis de pánico. Bueno, creo yo que la respuesta es súper clara. Es muy difícil la evaluación bajo estas circunstancias y comprendiendo que estamos en una pandemia y comprendiendo que todas estas situaciones que ellos sienten, nosotros también un poco las sentimos. Por tanto, si no nos ponemos en los zapatos de nuestros estudiantes, vamos a salir mal de esto. Ahora sí, conciencia del otro, que uno sabe que existe en la otra persona, pero no necesariamente por eso existe la conciencia. Capacidad de tomar la perspectiva de otro y empatizar con los demás. Todos conocen el concepto de la empatía. Uno va a los cursos hasta de prebásica y pregunta, ¿qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro, responden los niños, niñas. Y ahí quedan, no hay mucho más que eso. Conocen el concepto, pero no saben, en definitiva, lo que implica, incluido aquello de diversos orígenes y culturas. Incluido aquellos, o sea, imagínense este documento, yo lo saqué de una página oficial del Ministerio, de la Dirección General de Educación, es empatizar con los demás, incluidos aquellos de diversos orígenes y culturas, hasta ellos. No es empático el documento en definitiva. La capacidad de comprender las normas sociales y éticas de comportamiento y reconocer los recursos y el apoyo de la familia, la escuela y la comunidad. Habilidades sociales, capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos y grupos. ¿Se imaginan ustedes los conflictos que vamos a tener con las fobias sociales una vez que volvamos al colegio? Hay estudios que señalan que Chile tiene un problema con la gestión de la serotonina, que es lo que comenzábamos hablando, que la serotonina, la hormona, ¿sí?, de la felicidad, es la que viene incluida en todos los medicamentos que se entregan para alguna nivelación del estado anímico, los antidepresivos. Tenemos cifras que nos hacen definir y aclarar de que eso es cierto. En Chile hay más depresión que en otros países. Sí, es así. Y también tenemos, a partir de esta mala gestión de la serotonina, se ha encontrado que existe una relación directa con las fobias en general, con las fobias sociales, en particular cuando se trata, o las fobias escolares cuando se trata de los colegios. Dejo planteado este asunto porque si sale la vacuna y tenemos que volver a clase y estos chiquillos tienen que volver, vamos a tener temazos de trabajar los equipos de convivencia escolar y los psicólogos. Capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos y grupos. La capacidad de comunicarse con claridad. A ver, quienes no se han logrado comunicar con claridad en este tiempo, no hemos logrado establecer comunicación con sus apoderados, ni con mucho menos con ellos, bueno, acá hay un punto que hay que considerar dentro del decreto 67 a la hora de evaluar. Escuchar, cooperar con otros, resistir presiones sociales inapropiadas, negociar conflictos de manera constructiva y buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario. Es importante que estos dos puntos también para nosotros mismos como equipo los podamos trabajar. Vuelvo a insistir, hay cosas que se pueden hacer dentro del ámbito de la motivación y del autocuidado y de la lectura de libros de autoayuda que también no sobran nunca. Pero hay cuestiones que son fundamentales y se solucionan o se trabajan a través del aspecto terapéutico más que de la voluntad. Ya, Belén. Toma responsable de decisiones.
capacidad de tomar decisiones constructivas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales basadas en estándares éticos de seguridad y normas sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones y una consideración del bienestar de uno mismo y de los demás. Este sería el último punto de los 5 que hemos tratado. Estos son los aprendizajes socioemocionales y son lo que considera la Dirección General de Educación, aquello denominado socioemocional a la hora de evaluar. Extrañamente, y para bien, que creo que como política pública, cuadró muy bien con lo que es una terapia. Cuando buscamos qué cosas trabajar como foco y poner atención, buscamos estos 5 puntos para solucionar, para quizás tomarlo como si fuera una madeja de lana y tratar de desenredarlo. Una persona que ha trabajado y que se conoce a sí mismo en estos 5 aspectos y en cada uno de sus detalles, es alguien que se va a centrar en el aquí, en el ahora, que se va a dar cuenta de que hoy es para siempre, que el pasado nos sirve solamente para aprender y ojalá nos demos cuenta de que ese aprendizaje, más que de las victorias, viene de las derrotas, que es donde más adquiere el conocimiento el ser humano. Sabemos que de esta pandemia, por lo menos en la opinión, en lo personal como profesional de salud mental, nada bueno ha tenido, solamente cuestiones malas, pero sí entendemos que muchos sacarán un aprendizaje, que eso sí va a ocurrir, va a ser un tiempo de muchos aprendizajes, no de cosas lindas o feas, no, de aprendizaje, y uno de estos esperemos que sea la resiliencia, que es algo que por lo menos a luces de lo que ocurre en nuestra humanidad y en nuestra sociedad actual, vamos a tener que tener muy vivo y muy presente. El conjunto de habilidades blandas aquí expuestas forma parte de un proceso que el adulto en general logra construir con el pasar de los años. En general. Tengo pacientes de 85 años y lamentablemente ellos no han logrado, porque era una sociedad casi victoriana, en donde la salud mental, la psiquiatría y la psicología eran vistas como cosas de locos y nunca se comprendió que podíamos operar o trabajar con el ser humano de una manera similar a lo que hace un entrenador, de emociones en este caso. El adulto entonces las trabaja en base al sentido común, y sabemos nosotros que el sentido común es muy poco común. Eso es una realidad y además que difiere por cultura, difiere por la crianza que has tenido, por tanto dejarle cosas al sentido común acá es súper malo. Por eso en la actualidad se debe enseñar para generar una sociedad más justa. En el adulto se reflexiona con respecto a estos conceptos. En los niños y niñas se educa y se toma en consideración para su evaluación, y por eso pongo el decreto 67, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, y que considera estos 5 aspectos anteriores. ¿Belén? Bien. Quiero, para cerrar la presentación, dejar en claro de que estos 2 aspectos, uno, que es el decreto 67, que guarda relación con las evaluaciones, que guarda relación con aterrizar el concepto de lo socioemocional para nuestras prácticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por otro lado, el aspecto terapéutico, para que ustedes tengan herramientas para poder decir, pero ¿qué cosas puedo trabajar en mí o de qué manera puedo entregar orientación a los demás? Es basarse en esos 5 aspectos del aprendizaje socioemocional para poder a lo menos tener una herramienta en lo personal y poder brindarla también a un otro, que es nuestra función en la educación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Excelente presentación. Abro el debate, abro el espacio para comentarios en torno a esta charla que a uno lo hizo reflexionar, ¿cierto? Durante toda la charla uno iba reflexionando en torno a lo que Pablo iba comentando. Así que abro la palabra para que si alguno quiere hacer algún comentario, pueda hacerlo ahora. No sé quién quiere comenzar. ¿Yo puedo comenzar?
Sí, correcto. Ya. Bueno, gracias, Pablo. Esto ha sido como una terapia en realidad para mí, porque desde la parte donde tú comentas que si esta pandemia ha sido, no, eso del lado positivo de la pandemia, y realmente es verdad, o sea, esto es malo, porque yo me he sentido en todo este trayecto de todos estos meses, uno siempre se siente como al debe y uno se siente mal porque uno no quiere quedar así, pues uno quiere hacerlo bien. Y realmente en estas condiciones uno va a quedar al debe mucho. Y, y realmente es súper gratificante para uno darse cuenta que en realidad mucha gente está pasando por lo mismo. O sea, uno se lo olvida a veces. A veces uno se lo olvida, que uno piensa que uno es el que está viviendo esto y en realidad estamos todos como en las mismas. Y eso es bueno porque nos sentimos acompañados, a pesar de que no nos vemos, no conversamos estas cosas con nadie, porque uno como director en realidad no es mucho lo que puede, digamos, bueno, sobre todo en este lugar donde yo estoy ahora, que no conocía mucha gente en realidad, sobre todo ahora lo estoy conociendo a ustedes, pero otros directores con los que uno pueda compartir la experiencia, no existió eso en mi caso, ¿eh? Yo creo que en otros sí. Entonces, esto ha sido realmente como súper, como decía Sebastián, una terapia en realidad para reflexionar. Y la última parte donde tú expresas lo del aprendizaje socioemocional, claro, todo el mundo habla de esto, pero en realidad esto es muy amplio. Entonces, con estos 5 conceptos, nosotros podemos generar en nuestra vida, primero en nosotros, tener herramientas para poder ayudar a otros también, porque uno tiene a los profesores, porque yo a veces me doy cuenta de los profesores cuando comentan, y de repente yo digo, ¿cómo los ayudo? Porque uno no es psicóloga, uno trata de hacer cosas, pero en realidad esto ha sido bastante interesante porque con esto yo lo puedo profundizar y de alguna manera puedo generar instancias con los profesores para también a ellos, decirles que esto mismo que tú nos acabas de decir, yo decírselo a ellos para que ellos también se sientan que en realidad esto es malo. Porque uno trata como siempre de, no sé si es conformarse pero en realidad somos los seres humanos, así parece. Tratamos como de ver el lado bueno, como ese dicho de convertir los limones en limonada, pero en realidad uno piensa ahora en los niños y en realidad esto ha sido malo, o sea, malo para nosotros, porque en la escuela hay empresas, yo escucho empresas que le ha ido muy bien, que les han logrado trabajar así a distancia, pero en la escuela yo considero que no se puede, o sea, imposible. Si bien los niños algo han aprendido los que son más autosuficientes, pero en realidad yo creo que ellos vamos a tener que llegar, si es que volvemos a clase, volver a reenseñar todo. O sea, yo pienso en eso y te agradezco porque en realidad estas cosas ha sido realmente una contención emocional para mí. Porque a veces me sucede eso que tú decías que uno es como que anda enojada. Pero y uno a veces tiene que tener cuidado de cómo reacciona porque empieza a ver lo negativo en vez de alguna parte que tú dices hay algo positivo en esta, es obligado y esta inquietud a uno le genera estrés. Así ha sido realmente, pero uno no se da cuenta, uno como que lo va guardando, lo va diciendo no, si busquémosle el lado bueno, trata de como hacerlo así, pero en realidad hay que hacerse cargo de que esto es malo y en realidad reconocerlo y cuidarse uno mismo porque uno tiene que estar bien también, tiene que uno cuidarse, porque todas estas cosas a uno le afectan la vida familiar, la vida internamente, pues uno como se va guardando las cosas y empieza a pensar cosas negativas y eso es malo, así como tú comentabas aquí. Así que te agradezco, Pablo, porque ha sido súper bueno esto para mí personalmente, para mi vida. Así que Gracias. gracias. Quisiera aportar algo más con respecto a lo que acaba de decir.
Y es que es importante que los profesores también tengan un acercamiento a este contenido de la forma, creo yo, que se ha expuesto. ¿Sabe para qué? Para quizás bajarle las ganas a los profesores buenos para rajar a los estudiantes con las notas, para volverlos empáticos, y para que den cuenta también de que ese sufrimiento que tienen los estudiantes, ellos también quizás lo están viviendo. Y de esa forma manejar la empatía en la calificación que van a tener en el segundo semestre. Porque se siguen basando mucho en los principios anticuados del año 2019, pensando que estamos en clases presenciales, y no es así. Hay muchas condiciones que hay que considerar, y qué mejor que sentirlas primero nosotros para luego observarlas en nuestros estudiantes. Gracias por sus palabras, profe. Gracias, Pablo, gracias, directora. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿Dar alguna opinión? En mi caso, Carolina, Hola, Carolina. hola. Quisiera agradecer a Pablo Ruiz por la charla, porque realmente también en mi caso particular ha sido bien terapéutico escuchar todo esto, porque de verdad la parte socioemocional cuesta incluso de manera interna a veces. Por ejemplo, las 5 palabras que son clave: la autoconciencia, autorregulación, conciencia del otro, habilidades sociales y toma responsable de decisiones. Yo al ver esto digo, qué difícil tarea, porque incluso en uno mismo cuesta esto. Entonces, después también, el próximo año, cuando tengamos que recibir a todos nuestros niños, es complejo el escenario que se nos viene, porque yo de verdad no lo había asimilado. Hasta ahora ni siquiera lo pensaba, pero hoy día escuchando todo esto, es complejo porque los niños van a venir cargados de muchas emociones y también frustraciones, porque yo lo veo incluso ya en las videollamadas, en muchas cosas en ellos, en actitudes. Entonces, es necesario tomar conciencia y poner mucha atención a la parte socioemocional. Y eso me gustó mucho hoy día, que voy a tener que tomar bastante hincapié en este tema para el próximo año cuando retomemos las clases, y sobre todo si es de manera presencial, porque va a haber todo un desborde emocional de parte de todos, de nosotros los adultos y también de los niños. Entonces, doy las gracias por hoy día porque me gustó mucho y aprendí bastante. Gracias. Gracias, Carolina. A eso súmale tratar de quitarle los teléfonos a los estudiantes dentro de la sala de clases. O sea, la revolución que se viene en torno a los modos en cómo ejercemos la enseñanza-aprendizaje es muy importante. Y si no nos aliamos a las tecnologías, la verdad que vamos a tener, además del problema socioemocional, un problema disciplinario gigantesco. Gracias, Carolina. Gracias, mi amable. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión, algún comentario? Está abierta la palabra. José Miguel. Sí, gracias. Agradezco a Pablo su mirada que tiene frente a lo que estamos viviendo. Yo escribí algo, no soy muy bueno para improvisar en todo caso. Dice, los temas que hemos abordado, el liderazgo, el trabajo en equipo y ahora lo emocional, van encadenados. Requiere habilidad y voluntades de tratar al otro y entender al otro. Eso lo entendemos, pero también que los demás puedan comprender y empatizar por nuestro trabajo. Nos hemos dado cuenta de repente que hay quejas inmediatas al trabajo sugerido o a alguna actividad programada. Y eso es muy importante, puesto que nosotros tomamos decisiones a nivel colegio que impactan, y más ahora. Y en algunos casos no hemos sido comprendidos por nuestra comunidad. En esta línea debemos utilizar todas nuestras herramientas, sorteando las dificultades que estamos viviendo como profesionales de la educación, porque nuestra profesión es vital en este contexto. Yo creo, no tengo una mirada tan pesimista, yo creo que obviamente saldremos adelante. Toda crisis trae cosas malas, pero también trae de la otra. Esta pandemia creo que nos propone un concepto que es la paciencia. Y como occidentales creo que tenemos esta mala costumbre de querer resolverlo todo rápido y buscar la solución inmediata. Y esto requiere paciencia, porque los orientales tienen otra, ellos
se ha levantado de bomba atómica y tiene una mirada a largo plazo dentro de lo desconocido. Y creo que eso nos falta mucho a nosotros. Hay una frase de Silvio que dice: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Vamos a tener que esperar, queridos colegas, y darle una vuelta a la tuerca, como dice Henry James, y es tiempo, es paciencia, es empatía, como dice Pablo. No va a ser fácil. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra comunidad, a nuestros alumnos sobre todo. Y es un trabajo que es un desafío que nos impone esto. Si antes no lo teníamos considerado, o lo consideramos casi curricularmente, ahora es un asunto humano que hace una diferencia entre un antes y un después en términos de sociedad. Eso, estimados colegas. Gracias, Cote. Gracias, Cote. ¿Puedo sumar algo? Sí, luego Jennifer. Sí, hay que sumar a lo que dice José Miguel, que espero poder tener en la próxima ponencia unos datos que nos hablan de la realidad de la salud mental en Chile y que están aterrizados al contexto de pandemia, que son posteriores al inicio, que no nos hablan del año 2019 y un poco nos presentan esta cruda realidad que se vivía previo. O sea, si antes era crudo, de verdad, que hoy es muy complicado y no es, no es asustar, no es ser agorero, pero yo creo que es súper importante que como equipo a lo menos manejemos los datos duros y la realidad de lo que está ocurriendo hoy con respecto a la salud mental. Gracias, Cote. Jennifer. Sí, yo creo que tengo la serotonina un poquito más alta porque veo que, si bien es cierto, es un proceso muy difícil, es un proceso biológico natural el que está ocurriendo, que ha ocurrido otra vez a lo largo de la historia. Creo que nos ha permitido crecer nosotros como comunidad educativa. Si bien es cierto, hemos trabajado siempre la parte emocional. Creo que ahí tenemos como una ventaja en la comunicación y en la forma en que nos relacionamos con nuestros alumnos y con nuestra comunidad en general. Creo también que la toma de decisiones que hemos tenido la hemos podido comunicar en una forma en que tanto los docentes como los alumnos, como los apoderados, han podido comprender el motivo de nuestras decisiones. Yo creo que ahí hay un punto súper importante, que cuando uno toma una decisión, el otro tiene que saber por qué se tomó esta decisión. Y yo creo que eso, porque si no sabe, si no entiende por qué, se genera una resistencia, que es natural, ¿no es cierto? Nosotros en este proceso hemos aprendido a trabajar aún más como equipo. Nos ha permitido a lograr una organización. También estamos tratando de trabajar la parte socioemocional, como se dice. Estamos tratando de ver lo que pasa con cada uno de nuestros alumnos con un seguimiento mediante convivencia escolar que involucra llamados telefónicos a un porcentaje muy alto, a un seguimiento constante de los profesores jefes, donde estamos recordándole constantemente a los profesores jefes que deben llamar, a quién deben llamar, qué es lo que se tiene que hacer. Trabajamos con 2 psicólogos y personalmente, así como Jennifer, creo que esta pandemia ha tenido cosas buenas en el sentido que me ha generado mucho aprendizaje. También he tenido un poquito de angustia, ¿no es cierto? Pero me ha generado aprendizaje tecnológico, por ejemplo. No tenía idea de todo esto y ahora edito videos, grabo, subo a YouTube, trabajo con tabletas digitalizadoras. Entonces me ha hecho crecer mucho como profesional en esta otra área, en esta otra parte tecnológica, y yo creo que a muchos de nuestros colegas. Tenemos un poco de susto de lo que va a pasar, pero creo que es un proceso de cambio y la capacidad humana principalmente es la adaptación. Y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que ser valientes en esa parte y buscar estrategias. Lo más importante, pienso, es que busquemos estrategias y trabajemos en base a la empatía, como decía don Pablo. Y como profesora también jamás pensar en esta parte de rajar a los alumnos, ¿no es cierto? Porque nuestro interés primero y nuestro deber primero como docente es el bienestar de los chiquillos, ya sea
cognitivamente, intelectualmente, ¿no es cierto? Pero también en la parte emocional para nosotros como profesores lo más importante. Así que eso, yo creo que es súper interesante verlo desde ese punto, pero también quiero rescatar como que sí hay una parte positiva. Como mujer, como madre, me permitió estar mucho más tiempo con mi hijo, me permitió pasar el invierno en la casa. Extraño muchísimo al colegio y a mis colegas, pero no puedo decir que ha sido todo malo. Creo que necesito rescatar un crecimiento. Eso. Gracias, Jennifer. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? ¿Algún comentario? Sebastián, Marcela. creo que a mí me gustaría rescatar, bueno, creo que todos los 5 conceptos que habló Pablo son fundamentales. Lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiese alcanzarlo, porque a medida que lo alcancemos también vamos a trabajar mejor como equipo. Y vamos a poder entregarlo mejor a nuestros alumnos. Pero hay una palabra importante que a mí, o un concepto que me gusta mucho que ocupó Pablo, que es la conciencia del otro. En la medida que de verdad nosotros lo entendamos así, vamos a tener una mayor empatía con nuestros alumnos, con nuestros apoderados, en este tiempo que se nos avecina, que es el cierre del año, donde decía Pablo, vamos a tener un montón de niños, y tenemos ya alumnos complicados emocionalmente, apoderados complicados, y la empatía tiene que ser un valor y un estandarte que tengamos ahí firme, porque es importante la capacidad de escuchar al otro y de entenderlo, de ponernos en los zapatos del otro, como decía Pablo, pero de ponerlo de verdad, escuchando las necesidades y los apremios que van pasando en la familia. Creo que es importante esa capacidad de empatía, que la tenemos que tener. Y como decía también José Miguel, debe ser también recíproca. O sea, la empatía debe ser desde el docente hacia el alumno, hacia el apoderado, pero también debe ser desde la mirada del apoderado, desde el estudiante hacia los docentes y hacia los equipos directivos, que a veces, como decía bien José Miguel, no es así. Pero creo que empatía es una palabra y conciencia del otro es algo que tenemos que cultivar o aprender. Eso. Gracias, Marce. ¿Alguien más para ir finalizando? ¿Quiere hacer algún comentario en relación a... Bueno, sabemos que los aprendizajes de todo lo que a nosotros nos entregan son bastante autónomos, cada uno aprende, rescata en el fondo de lo que recibe de alguna charla, de un webinar, de algún curso, lo significativo, ¿cierto? Y lo toma para uno y todos tenemos distintas formas de tomar aquello que se nos entregue como aprendizaje. Ahora yo creo que algo importante en el conocerte a ti mismo, aparte de comprenderse y aceptarse, es el comunicar. Creo que desde una perspectiva de trabajo en equipo, de fortalecimiento de habilidades directivas, el comunicar es clave. Cuando hay una comunicación fluida o cuando soy capaz de comunicar incluso lo que no me gusta o que no me siento bien frente a situaciones a mi equipo, provoca en el equipo algo importante en el sentido de que yo veo a mi otro como, no solo como el profesional que lo veo diariamente, sino como un humano, como aquella persona que tiene muchos sentimientos, como aquella persona que requiere atención, como aquella persona en el fondo que es un humano en sí. Ya no solo lo veo como el inspector, el UTP o el rector, el director. Entonces yo creo que aparte de comprenderse y aceptarse, el comunicar podemos aterrizarlo también a nuestros niños, a nuestra realidad. A los chicos les cuesta mucho comunicarse, generalmente no lo hacen. Generalmente por redes sociales se mandan stickers, se mandan cosas, pero no hablan. Tienen una forma de comunicación, pero bastante acotada. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar por nosotros como equipo, de entender que aparte de conocernos a nosotros mismos en un equipo, aparte de conocer al otro, de aceptar al otro, tengo que aprender a escuchar y tengo que aprender a comunicar. Cómo yo me siento frente a una situación, cómo yo me siento frente a algo que plantea el equipo, o cómo yo me siento frente al trabajo que estamos realizando, si me siento mal, si me siento bien. No es malo decirlo, ya no es malo comunicarlo. Entonces yo creo que eso es súper relevante a la hora de poder tomar decisiones. Le voy a dar como siempre la palabra a nuestra amiga crítica. Y luego... Después me da la palabra a mí, por favor. ¿Sí? Isabel.
Hola. Hola. Gracias, gracias por la posibilidad de estar en estas reuniones. Las tres han sido charlas excelentes para mí. Gracias por lograr relacionar también el tema del decreto 67 con el tema de lo socioemocional, de este aprendizaje socioemocional. Yo creo que las clases nunca van a volver a ser como eran, de ninguna manera. Cuando volvamos a clase va a cambiar todo, tiene que cambiar. Y las tecnologías van a estar presentes, se van a quedar ya definitivamente. Siempre estuvieron como en una parte como para algunos profesores o un poquito de la clase, ahora va a tener que cambiar este sistema, no va a poder volver a ser, porque si no nos vamos a volver locos, como decía Pablo, peleando con los niños para que se desconecten, luego que nos ha costado tanto que se conecten todos, porque esto ha sido una vorágine. También hay que verlo por el lado muy positivo. Yo no me gusta, claro, decir que todo ha sido malo. Yo creo que he ido descubriendo cosas muy importantes en los estudiantes, esos niños que eran muy tímidos y que justamente ahora están solos frente al aparato tecnológico y que han sido capaces de hablar, de expresar y de decir, no sé hacer esto, profesor, ayúdeme. Eso también ha sido positivo. O sea, ese niño que clase no hablaba por temor al ridículo, ahora sí ha sido capaz de poder sacar la voz. Y eso es positivo. Uno ha ido descubriendo facetas en los estudiantes que antes no tenía. Me preocupa el tema de que nos estamos acercando a fin de año, viene todo el proceso de evaluación, y como dice Pablo, van a haber profesores que van a querer ser muy tajantes con el tema de la evaluación, y eso va a ser terrible. ¿Cómo vamos a evaluar a los niños? Porque nos están pidiendo evidencias. ¿Y cómo demuestras tú que ese niño que no está conectado y que no ha logrado todavía devolver lo que está haciendo en la casa? Uno me decía, profesora, si yo no he estado conectado, pero yo he estado trabajando con todo lo que usted nos dijo por WhatsApp, qué sé yo, todo lo que nos... Y tengo todo aquí. Lo que pasa es que no sé subirlo al Classroom, por ejemplo. Entonces hay que ir enseñando todo eso a los niños. Hay que darse el tiempo. Y los profesores de repente están abocados a pasar el contenido a 10 o a 15 alumnos que están conectados, y qué pasa con los demás. Entonces, siento que se viene un periodo súper difícil ahora, en este último tramo del año. Y por último, decir que ¿quién le ayuda a los profesores? Porque, claro, usted hablaba de la autoconciencia, que hay que enseñarla y que es súper importante que los niños aprendan esta autoconciencia. Pero a los profesores hay que también ayudarlos. Y ahí es donde el equipo de convivencia escolar tiene pero una misión importantísima para ayudar a los profesores, para que los profesores también bajen a los niños todo este autoaprendizaje y este autoconocerse, ¿verdad? Y poder avanzar de la mejor manera. Siento que es súper difícil, ¿eh? Es una tarea titánica que tienen ustedes como equipos directivos. Y les doy las gracias de nuevo por permitirme estar aquí, por permitirme opinar dentro de mi postura tan como en este rinconcito de profesora amiga crítica. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Don Octavio. Gracias, Isabel. ¿Ya? Es importante una postura crítica en todo trabajo que se tenga que realizar, ¿ya? Porque de una u otra forma permite a los equipos de trabajo poder tener la claridad de que si se está haciendo bien o se está haciendo mal, ¿ya? Y ahí uno tiene que empezar a evaluar. Yo comparto mucho de las opiniones que planteó la señora Isabel. Tenemos que partir recordando un poco que nosotros empezamos con un liderazgo adaptativo, recordar ese video que se presentó del esqueleto humano, ¿ya? Que era sumamente importante con todo lo que él nos planteaba. Para después ir al trabajo en equipo con las 5C, si no me equivoco, ¿eran, verdad? ¿Sí? Y ahora con los 5 conceptos que nos presentó Pablo, que de una u otra forma nos vienen a demostrar que a partir del 16 de marzo fue tajante el cambio que tuvimos que enfrentar, ¿ya? Y tuvimos que preparar para poder llevar a cabo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. No ha sido fácil, ha sido muy difícil.
Pero ahí nos ha tocado la difícil misión a nosotros de poder incentivar a todos los estamentos de nuestro colegio a hablar en positivo. Yo siempre le he dicho que hablar en positivo frente a situaciones para que podamos salir adelante de un tremendo problemón en el que estamos enfrentados. ¿Ya? Y también tener la claridad, como dijo Isabel, nosotros ya no vamos a poder sacar las tecnologías de nuestras salas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque logramos una cosa que muchas veces nosotros decíamos que era muy dispar. Profesores no tecnológicos con alumnos muy tecnológicos. Ahora no. Ahora no hay una justificación para decir que el profesor no maneja una tecnología o que no pueda presentar su trabajo de una forma distinta a como lo estaba realizando antes del 16 de marzo del 2020. Yo creo que de todo esto nosotros tenemos que sacar lo mejor y también tenemos que aprender a enfrentar situaciones complejas como las que hemos estado viviendo. Para los equipos directivos ha sido complejo, para los profesores ha sido complejo, para los alumnos ha sido complejo y más ha sido complejo para las familias porque no han sabido enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas como para poder llevar a cabo un proceso. ¿Ya? Y siempre van a haber situaciones complejas y críticas que nosotros como equipo vamos a tener que solucionar. Por eso yo agradecido de estas charlas, ya yo creo que nos han ayudado a todos los que estamos acá presentes de una u otra forma poder tener una mirada distinta y más clara de lo que tenemos que enfrentar. Y tener la claridad de que esto ha sido sumamente negativo para todos nosotros, pero hemos tenido que transformar esa negatividad en positivismo para poder sacar adelante todo el proceso que cada uno de nosotros lleva a cabo. Y eso es lo valioso de todo este trabajo. Las ganas, el empeño que han tenido cada uno de los actores de este proceso. Y eso es impagable. Gracias, Sebastián. Gracias, Octavio. Para finalizar, un último comentario. Dejo abierta la palabra, sino para hacer el cierre. Bueno, vamos a cerrar entonces. Agradecer la participación de todos los equipos. Agradecer la participación, la reflexión. Siempre es bueno tener instancias de reflexión. De repente no nos detenemos tanto, constantemente lo que hacemos es comunicar información, delegar tareas, hacer llamados, preguntar, monitorear, ¿cierto? Tiene que ver mucho con nuestro trabajo. Pero agradecer la participación del día de hoy, invitarlos para la próxima semana que vamos a tratar el trabajo telemático en el contexto de suspensión de clases. Ya vamos a ver ese tema y vamos a continuar también abarcando cosas que tienen que ver con el área socioemocional en estas sesiones que aún nos quedan de ese tema. Después vamos a pasar a otros temas que ya habíamos conversado y que se habían diagnosticado.